Buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar respecto a los grupos vulnerables de nuestro país. Como ustedes saben, en las últimas semanas se ha presentado una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en donde ha tratado de caracterizar cuáles son los problemas fundamentales a los que se enfrentan actualmente los niños y los jóvenes de nuestro país. Y para ello entonces, hoy vamos a platicar de los principales resultados de esta encuesta y también tenemos como invitado a Félix Gavito de la Fundación EMI, que es una organización de la sociedad civil que lleva varios años trabajando en atender de manera importante a través de programas sociales muy estructurados problemas y necesidades que están viviendo actualmente los niños y los jóvenes de nuestro país. Quisiera iniciar este programa platicándoles, y vamos a poner una gráfica que van a aparecer en algunos momentos, cuáles son las expectativas de vida que hoy tienen los jóvenes de nuestro país. En esta encuesta que mencionaba hace un momento por parte del INEGI, fundamentalmente 7 de cada 10 jóvenes buscan fundamentalmente que tengan un crecimiento profesional, es decir, que no solamente tengan un crecimiento como personas, sino también en la actividad de trabajo que lleven a cabo de manera cotidiana. Habla también ahí, y está muy homogeneizado, la capacidad de ahorro que debe tener la juventud en México, que tenga capacidad económica para poder invertir esos recursos en cualquier tipo de actividad. También llama mucho la atención que dentro de las expectativas que hoy tienen los jóvenes es sentir esa seguridad de vivir cómodamente en su hogar, esa seguridad de poder salir a la calle y poder disfrutar la libertad que se siente no estar sojuzgado o enfrentado por grupos delincuenciales. También es importante, y hablan ahí casi 7 de cada 10 jóvenes, de la necesidad de formar una familia, y también habla aquí ya de necesidades materiales como 6 también de cada 10, que lo que buscan es tener una casa en la cual puedan formar esta familia y puedan llevar a cabo sus actividades. Vamos a ver la siguiente gráfica, en donde también en esta misma encuesta se le preguntó a los papás de los jóvenes cuáles son las expectativas que ellos tienen respecto a sus hijos. Como podemos observar en nuestra pantalla, son muy similares las características de lo que pensaron los papás de sus hijos, pero el orden de prioridades es distinto. Es decir, por una parte, los papás piensan que ellos quieren lo mejor para sus hijos, 8 de cada 10 que tengan su propio hogar. El tema de la seguridad sigue siendo la segunda variable más importante que se refleja en esta encuesta, que quieren que sus hijos vivan seguros en el barrio, en la colonia en donde están. También 5 de cada 10 de los padres lo que nos dicen es que quieren que sus hijos tengan buenos empleos y que a su vez también crezcan de manera profesional. Y aquí también algo que me parece muy importante, que llama mucho la atención, que 5 de cada 10 padres quieren que sus hijos sean emprendedores, es decir, que tengan su propio negocio. Y eso habla entonces de la necesidad de que tengan libertad económica, que tengan la capacidad de crear y poder llevar a cabo actividades productivas que fortalezcan a su vez el talento y las capacidades propias que tienen los jóvenes de nuestro país. Es por eso que hoy vamos a hablar de estos temas. Fundamentalmente, lo que hoy hemos discutido y discutiremos en las siguientes semanas es que es muy importante que las expectativas de vida de los mexicanos, las expectativas de vida de los ciudadanos, sobre todo de un grupo vulnerable que son los niños y los jóvenes, realmente tengan el acompañamiento institucional a través de políticas públicas que garanticen las oportunidades para que su vida cotidiana tenga todos los elementos suficientes que les permitan hacer realidad esas expectativas que acabamos de platicar. También hoy vamos a presentar un testimonial, un video que ilustra muy bien cuáles son las situaciones de riesgo en la cual hoy viven nuestros jóvenes. Este es un cortometraje, es una primera parte de un cortometraje que hizo la Fundación EMI, en la cual nos permite reflejar con toda claridad cómo hoy los jóvenes que estudian la secundaria, incluso hasta el sexto de primaria, están enfrentando la violencia, la delincuencia, la necesidad o los patrones de consumo como el alcoholismo y la drogadicción. Vamos a ver ese testimonial que ilustra mucho de lo que hoy vamos a platicar en el programa. Veamos.
Miren lo que les traje ahora. Es de mi cuate. Me las prestó para que se las enseñara. Tiene muchas y bien varas, aquí cerquita, a unas calles. Mírala, está bien chida. ¿O tú? ¿Vas? No sé, güey. Igual le consigues una lana. Y luego te alivianas con esto. Ya vámonos. ¿Sabes qué? Mejor no le entro. Chale, ando bien tronado. Necesito un pase. Tengo que conseguir lana para pagar lo que debo. A ver qué encuentro en mi casa para vender. Y así hasta invito a la Alicia al reggaetón. No soy exagerada. Uy, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ay, le voy a pedir a mis papás que me regalen una. Ay, además ya vienen mis 15 años, que me adelanten mi regalo y ya, ¿no? Ay, pues qué, para eso están, que me den dinero. Te has gastado mucho dinero, ¿no? Además, ¿para qué la quieres? Ni sabes usarla. Chale. Ha de ser para poner las fotos de Sebastián. ¡No es cierto! Ya déjame. Chale, carnal. Estás bien distraído. Ya no estés pensando en la tableta. Es que está bien padre, güey. Y además, como no tengo compu, pues una de esas sí me alivianaría para la escuela. Nada más que si cuestan un varo. ¿Y qué, se la vas a comprar al Rolas? No sé. No te metas en broncas. Mejor métete a trabajar. A mí ya la semana que viene me pagan la quincena en el cine. Está chido, ¿no? Órale, esa es buena idea. Oigan, ¿se acuerdan cuando el Rolas venía a jugar con nosotros? Éramos la pareja goleadora, güey. Qué lástima que ya ni se pasa por aquí. ¿Te ponen la plática? Órale, échale. Vale, viene. Tápalo ahí, tápalo ahí. Échale. Venga. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Estamos hablando el día de hoy de los grupos vulnerables. Como pudimos ver en el testimonial de la Fundación NEMI, nos quedamos con la reflexión que hicieron los jóvenes al final del mismo. ¿Cómo le hago? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy los ciudadanos. ¿Cómo le hacemos nosotros los ciudadanos para trabajar de manera conjunta con la sociedad civil, de manera profesional, sistemática, metódica, para trabajar de la mano con los gobiernos en todos los niveles, sobre todo con los gobiernos locales, para que podamos atender con toda la claridad, con programas sociales, pero sobre todo con políticas públicas gubernamentales, para cumplir las expectativas que hoy tiene esta generación, la generación de jóvenes en México. Como todos ustedes saben, México se caracteriza porque la base de la pirámide poblacional hoy está fundamentalmente en los jóvenes. Y se ha presumido muchísimo en foros internacionales y en foros nacionales de que el famoso bono demográfico va a ser la piedra de cambio bajo la cual nuestro país va a retomar el rumbo del desarrollo integral y sobre todo el crecimiento económico. Pero si vemos con toda claridad cuáles son las condiciones en las cuales viven hoy los jóvenes de las grandes zonas metropolitanas de nuestro país, los jóvenes en las zonas rurales y sobre todo los jóvenes en los cinturones de pobreza que rodean a las ciudades de México, podemos ver que claramente la realidad es muy distinta a cumplir con esas expectativas. Hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez, con el cual vamos a profundizar sobre estos temas y al cual le doy la bienvenida. Alfonso, buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Alfonso, platicaba yo al inicio de la presentación del programa de estos resultados que se presentaron la semana pasada de la encuesta
sobre cohesión social para prevenir la delincuencia y las adicciones, realizada por el INEGI. Nos parece que nos da datos duros, muy significativos, de cómo podemos dimensionar cuál es el problema, la realidad, las principales variables que caracterizan la realidad en la cual viven los jóvenes de México. Sí, claro, Tulio, yo creo que es una encuesta que, como tú bien dices, muestra y revela la problemática que enfrentan hoy los jóvenes en México, los jóvenes de 15 a 29 años. Y me parece que pues entrando en materia, podemos ver cómo es la composición de los hogares de estos jóvenes. Y si ponen la gráfica, podríamos decir que el 64% de los jóvenes viven en una familia biparental, o sea, que tienen papá y mamá, que viven con su papá y con su mamá. El 64% viven con su papá y con su mamá. Es correcto. El 23% viven solamente con su mamá, el 3% viven solamente con su papá y el 10% restante vive con una figura paternal distinta a su mamá y papá. O sea, puede ser un tío, la hermana de la hermana, un hermano o algún familiar. O sea, eso de lo que nos habla es que hoy nos enfrentamos a una situación en donde la composición de los hogares en México ya no es el núcleo familiar como lo conocíamos, sino hoy vivimos una dinámica poblacional en donde hay separación entre los padres, entre los propios padres, y eso lo que hace entonces que los patrones y las formas de comportamiento de las familias sean muy distintas a como las conocíamos hace mucho tiempo. Sí, es más, o sea, uno de los temas que revela la gráfica es quizá y que agrava lo que está ocurriendo la gráfica es el tiempo que cada uno de los padres pasa con sus hijos. Entonces yo creo que ahí ese tiempo de calidad que debemos de pasar los padres con nuestros hijos, pues es importante para que ellos pues tengan confianza en sí mismos y puedan tener una serie de valores que los acerque y los haga cohesionar a la sociedad. También me gustaría destacar, y si nos ponen la siguiente gráfica, les fueron a preguntar a jóvenes entre de 12 a 21 años de edad. Cabe destacar que en México, a diferencia de otros países, el concepto de joven es mucho más amplio. Normalmente en Europa hablan de jóvenes de 15 a 25 años o de 15 a 20 años. Aquí, en el caso de México, es de 12 a 29 años. Es un margen amplísimo. Y eso lo que lleva es que las problemáticas de los jóvenes adolescentes, de los preadolescentes, perdón, de los jóvenes adolescentes, ya los jóvenes universitarios, pues están claramente plasmados en esta categoría de juventud. Pero como decía en esta encuesta, les fueron a preguntar a jóvenes de 12 a 21 años de edad de cuáles son las situaciones que más han caracterizado los problemas a los cuales hoy se enfrentan. No sé si quieres comentarnos, Alfonso. Sí, claro que sí, Tulio. O sea, el 61%, o sea, quiere decir que 6 de cada 10 jóvenes han tenido problemas en sus casas y son problemas de distintas órdenes. Pueden ser problemas graves o problemas complicados, pero son problemas de alto impacto, ¿no? Sí lo mencionan. Exactamente. El 4 de cada 10 han fumado tabaco. 4 de cada 10 también han dejado de estudiar o de trabajar. Que eso nos parece que es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes que se ha hablado mucho en los medios de comunicación de los famosos ninis que ni estudian ni trabajan? Entonces esa caracterización perfectamente lo podemos ver en los resultados de esta encuesta. Exacto. Se han embriagado casi 4 de cada 10, o sea, es el 36%. Es decir, que la adicción al alcohol es uno de los principales elementos que hoy prevalecen en la juventud mexicana. Sí. Han sido expulsados de su escuela o de su trabajo, casi el 30% de los jóvenes, y han consumido drogas el 15%. Estamos hablando, Tulio, de que son aproximadamente 40 millones de habitantes jóvenes en el país. En la encuesta del 2010 eran 36.2 jóvenes. Yo creo que ahora ya estamos, y sobre todo que se amplió, como tú bien decías, ahora de 12 a 29 años. Antes era de 15 a 29, ahora sí se amplió de 9 a 29. Entonces, más o menos son como 40 millones de jóvenes de los que estamos hablando que están sufriendo estas problemáticas. Pero llama mucho la atención el dato del porcentaje tan alto que han dejado de estudiar y sobre todo que o en su caso, que han dejado de trabajar. Y eso habla de la vulnerabilidad en la que se encuentra este grupo de la población. Claro, sobre todo como tú platicabas en la introducción, de las expectativas que tienen. Si dejan de estudiar o dejan de trabajar, dependiendo en la edad en que se encuentren, pues no van a lograr sus expectativas. Y creo que en fundaciones o de la sociedad civil como Fundación EMI, pues están haciendo gran trabajo. Vamos a ver la siguiente gráfica, en donde los investigadores del INEGI fueron a explorar y le preguntaron a estos jóvenes cuáles fueron las razones bajo las cuales dejaron de estudiar, y me parece que son datos muy interesantes.
Sí, claro. Los jóvenes identifican como cuestiones por las que dejaron de estudiar o trabajar, cuestiones económicas, o sea, cuestiones económicas de la familia o de ellos mismos, que es el 41%. Que concluyeron sus estudios es el 25%, que esta es una situación positiva. Bueno, pero lo que no nos dice la encuesta es que si concluyeron sus estudios a cierto grado, y por ejemplo, igual se quedaron en la secundaria, igual se quedaron en la preparatoria, igual y dejaron la universidad y ya no tienen algún tipo de posgrado, ¿no? Es decir, no se ha identificado cuál es la carrera ascendente en materia de formación formal de esos jóvenes, ¿no? Por su ideología o falta de interés, el 21%, por la falta de aptitud para el estudio, el 10%, que eso es un problema como de confianza, como hablaba yo hace ratito, el 10% se identifica con esa situación. Problemas de salud o embarazo, que es el 8%, casi el 9%, y cuestiones familiares, el 4.4%. Bueno, pues aquí lo que nos habla, insisto, es de que las razones económicas, es decir, la falta de los elementos mínimos necesarios que puedan tener las familias para soportar a estos jóvenes y que siguen estudiando. Eso nos parece que es uno de los principales retos que tiene nuestro país, que tienen los gobernantes, porque también tenemos como sociedad civil, insisto, para darles acompañamiento a este grupo vulnerable que son los jóvenes. También en la encuesta, creo que es algo muy interesante, hay un tema positivo. Se les preguntó a los jóvenes cuáles son las razones bajo las cuales ellos siguen estudiando. Y eso me parece que no nada más tenemos que ver lo malo, sino también tenemos que ver el lado positivo, el lado propositivo, para poder enfocar las soluciones y el diseño de política pública que permita atender estas necesidades. Sí, claro. Y aquí un poquito más de 5 de cada 10 jóvenes, por gusto al estudio, para tener un buen trabajo, casi el 40%, que cumple con la primera expectativa que tienen. El 12% para lograr un objetivo personal, ya lo vemos en el video, a lo mejor es para tener una tableta o cualquier cosa así. Por la exigencia de los padres, el 6.5%, que se me hace que esa es una buena práctica, que los padres no se desobliguen de que sus hijos continúen en la escuela. Para convivir o conocer amigos, el 5%, y porque desean aprender, el 3.5%. Bueno, llama aquí la atención la importancia que tiene que los jóvenes se enamoren de estar en la escuela, ¿no? Que tengan la capacidad esta de crear, de reflexionar, de soñar, de tener un mejor futuro. Y también habla también de esta necesidad de que los jóvenes sigan viendo a la formación formal, a la formación educativa formal, como el principal elemento que les permita después escalar tanto en términos profesionales como en condiciones materiales. Y eso es claramente una de las condiciones que técnicamente se conoce como la movilidad social y que conlleva entonces a que todos le dediquemos el tiempo, los recursos necesarios para que estos jóvenes, insisto, tengan el soporte necesario para poder lograr los objetivos que se están planteando. Sí, coincido totalmente contigo, Tulio. Yo creo que el tema de la educación a los jóvenes es lo que los hace que se puedan mover y lograr las expectativas que tienen de su vida, y pues, es uno de los puntos que hay que no dejar de trabajar en él. Y no solamente la educación formal, Alfonso, como recordarás, el Premio Nobel de Economía Amartya Sen lo que decía es la importancia también de generar las capacidades y habilidades necesarias para que las personas puedan ser productivos no solamente en sus empresas o en sus escuelas, sino también en la sociedad. Y eso nos conlleva también a pensar que esfuerzos de la sociedad civil, en donde tengan esa posibilidad de ayudar a los grupos vulnerables, de formar esas capacidades y esas habilidades, que sean complemento de la educación formal que reciben en las escuelas. No, y también que los jóvenes tengan confianza y que sepan que van a tener oportunidades o que se pueden generar oportunidades, porque como vemos aquí en los números en las encuestas, la mayoría tiene en la visión de ser empleado y no tiene la visión de ser emprendedor. Yo creo que debemos hoy de fomentar ese emprendedurismo en los jóvenes y de darles la confianza para que puedan ellos emprender un negocio o algo así y que puedan transformar el país y hacer las cosas como ellos mejor vienen. Y no solamente emprender un negocio, Alfonso, también pueden tal vez pensar en emprender alguna iniciativa de carácter social que permita que su comunidad viva mejor, o que permita que su comunidad sea más segura, o que permita que su comunidad tenga alguna actividad productiva y que después se convierta en un negocio. Sí, emprender. Lo dejamos en emprender. Me parece muy bien. Vamos a ver la siguiente gráfica, se nos hace el favor de ponerla en la pantalla y con esto estaremos concluyendo estos datos que nos parecen muy interesantes, en la cual también se identificaron cuáles son los patrones de consumo cultural
que están enfocados a las adicciones y a las conductas delictivas que tienen los jóvenes en su espacio más próximo, que es su colonia, su barrio. Pues sí, aquí, Tulio, casi 9 de cada 10 hacen ruido, ¿no? Los jóvenes pues, son ruidosos. Pero son como nuestras hijas, ¿no? Que son ruidosas por naturaleza, pues sí, Alfonso. los niños son ruidosos, sí. Y de jóvenes, pues también pueden ser un poquito más ruidosos. Sobre todo en temas como de vandalismo y cosas así, ¿no? El 63% es el consumo del alcohol, el 38% el consumo de drogas, el 31% el graffiti, peleas entre vecinos el 30% y la venta de productos pirata el 29%. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver un testimonial de calle, con eso concluimos el día de hoy esta sección, en el cual les fuimos a preguntar a ciudadanos como tú, como yo, de cuáles consideran que son los grupos vulnerables y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para fortalecer las capacidades de estos grupos vulnerables. Nos vemos en el próximo programa, Alfonso. Buenas noches, Tulio. Vamos a ver el testimonial, son tan amables. Tenemos muchos grupos muy vulnerables en nuestra ciudad, desgraciadamente, a causa del ritmo de vida que llevamos, la pérdida de valores y más que nada el ritmo de vida que estamos llevando. Las personas en condición de pobreza extrema, creo que son los grupos más vulnerables, son atacados, yo creo, incluso entre ellos mismos como comunidad. Yo creo que en primer lugar los indígenas, también las mujeres en muchos casos, pues que no están bien integradas a la sociedad, pues muchos niños también jóvenes niños y jóvenes en general, que pues también no son bien integrados, niños que por ejemplo tienen que trabajar en lugar de estar estudiando. Los ancianos también pudieran ser, pues también muchas veces no se les da oportunidad. Y pues también a lo mejor los discapacitados, ¿no? Indígenas, personas con pocos recursos, personas con poca educación. Pues definitivamente zonas rurales, todos los habitantes de allá, los niños de la calle, los ancianitos abandonados son los más vulnerables, ¿no? Y de alguna manera pues la ciudadanía con la inseguridad que hay. Todos, obstáculos desde cómo sobrevivir, ¿no? En dónde vivir, de qué vivir. ¿Por qué? Porque realmente no hay esa sensibilidad de atenderlos adecuadamente o de proporcionarles los recursos materiales, de infraestructura, dónde estar, sitios adecuados donde puedan ellos llevar una mejor calidad de vida, ¿no? Que vivan en un entorno sumamente capitalista y pues no tener acceso a los recursos, ¿no? Hay veces que incluso aunque tengan recursos o tengan capacitación o tengan algunos apoyos gratuitos, pues no se enteran o no asisten porque pues tienen otras prioridades, ¿no? Como alimentar a su familia, o hay veces que encajar en el grupo también es muy importante, ¿no? Pues yo creo, en primer lugar, muchas veces la discriminación, ¿no? Lamentablemente México es un país muy clasista todavía, entonces, pues en algunos casos es la discriminación a lo mejor por pues, la apariencia, pues pudiera ser también por la edad, pues que a lo mejor que por no tener el poder adquisitivo necesario no tienen acceso a determinada educación, a determinadas cosas, ¿no? La alimentación, oportunidades laborales, económicas, falta de servicios públicos o los que normalmente estamos acostumbrados. Yo creo que finalmente es cultural, porque si todos tuviéramos la oportunidad de prepararnos un poquito más y tomar conciencia de que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pues México sería otro. Pues primeramente, como lo decía, yo creo que sensibilizándonos un poquito más en cuestión a cómo viven ellos, cómo viven estos grupos, y que bueno, desgraciadamente esto sería parte de nuestro gobierno, ¿no? Que hiciera más campañas en cuanto a sensibilizarnos como personas, como humanos, qué atenciones requieren estos grupos vulnerables, por un lado. Por otro lado, bueno, que destinaran los recursos adecuados para que se crearan centros de atención específicamente para estos grupos y de verdad tuvieran una atención para llevar una vida digna. A veces una cultura más de inclusión, un poco más de educación, a lo mejor las personas que
que sí creen que tienen un poco más de recursos, no tanto en cuanto a dar, ¿no? Sino en cuanto a tratarlos con respeto y escuchar un poco de sus necesidades cuando las tengan. Hay veces que son cosas tan básicas que cualquiera podría pues ayudarles un poco, ¿no? Pues a lo mejor dándoles más oportunidades, a lo mejor a los jóvenes, pues crear programas para integrarlos, fomentar la educación, a lo mejor también, no sé, a las mujeres integrarlas más, que no haya tanta esta diferencia entre pues, el sexo, que se ha visto muchos casos que un hombre y una mujer desempeñan el mismo puesto y al hombre le pagan más por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Pues también en caso de los indígenas, pues programas para que ellos puedan retomar sus costumbres y en base a esto, pues no sé, organizarse en comunidades, todo esto, y pues que puedan progresar. Como gobierno, pues sí, el tener más oportunidades para que ellos puedan desarrollarse sin necesidad de contar con algo económico para poder estudiar o de esa forma salir adelante, pero yo creo que hasta como niño muchas veces tenemos las oportunidades para poder echarle ganas sin necesidad de que alguien nos dé el dinero o las cosas. En primera, el gobierno debe de dedicarle un poco más de presupuesto a la educación, preparar a los profesores de la mejor manera y que realmente los profesores tengan esa vocación para poder ayudar desde pequeñito a los niños, ¿no? De los hombres del mañana. Y pues por otro lado, pues insisto, también nosotros tomar conciencia como ciudadanos que tenemos una parte muy importante en la sociedad y en la conservación de nuestro país. Estamos hablando de los grupos vulnerables. Como pudimos observar en los testimoniales, pues ciudadanos como ustedes, como yo, como Félix, pues hablamos de la importancia que tiene que tengamos soluciones a los problemas que enfrentan estos grupos vulnerables. Tradicionalmente, cuando hablamos de grupos vulnerables, hablamos de los grupos indígenas, hablamos de las mujeres, pero también apareció en los testimoniales el tema de los niños y de los jóvenes. Y esa es parte de la conversación que hoy vamos a tener con Félix Gavito de la Fundación EMI, que es una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando en los últimos años para estructurar programas sociales, no solamente a través de la fundación, sino con alianzas con otras instituciones que les permita de manera muy sencilla, pero también de manera muy profesional, poder brindar los resultados que se esperan. Siempre se dice que cuando se da una política no solamente es el diseño conceptual, identificar cuál es el problema, sino sobre todo la parte más importante es evaluar cuál es el impacto que se tiene en el programa y de esa manera brindar con toda claridad cuáles son los resultados. Félix, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, hombre, muchas gracias por la invitación, Tulio. Félix, pues para iniciar, me gustaría iniciar esta conversación preguntándote ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Un buen ciudadano. No es una respuesta fácil. Yo considero que pues, cualquier persona que vea por su comunidad, que vea por el de enfrente, que entienda que el equilibrio de una sana convivencia, de generar confianza, de pensar por mi bienestar, tiene que ser siempre pensar en el bienestar del otro, con acciones muy simples, con situaciones de interés, ¿no? De estar siempre en empatía con el que está al lado. Es un tema pues, más humano que un tema de conceptualización de que es un ciudadano, ¿no? Es más allá que la materia de civismo. Es siempre ponerte en los zapatos del otro y seguramente si a mi comunidad le va bien, si a mi país le va bien, si a mi gente le va bien, pues a mí también me va a ir bien, ¿no? Entonces creo que hemos perdido un poco ese concepto de la generosidad de mirar en los ojos, a través de los ojos de las otras personas, y el individualismo y por la situación y el contexto de vida que se vive en el mundo, pues esos ciudadanos han dejado de ser esos modelos que nos enseñaban los libros hace muchos años. Es decir, aquí la importancia es este efecto de contagio que tengamos de buenos ciudadanos, que lo que sirvan es de ejemplo para que otros bajo esa apatía y bajo ese egoísmo, pues realmente puedan encauzar esa creatividad que hoy tenemos los mexicanos, porque somos muy talentosos. No, sin duda. El tema es que pues, hemos perdido la confianza en nosotros mismos, ¿no? Por muchísimas razones que pues, son evidentes. Y yo creo que en el fondo la reconstrucción nuevamente de esa confianza en las instituciones, en la gente, en todos los aspectos que se puedan llevar en la vida, pues van a ser los que van a fortalecer la cohesión social y a las personas. Creo que hablas de un valor que es muy importante en la sociedad, que es la confianza. Hay un autor que se llama Francis Fukuyama, donde tiene un libro donde dice que las sociedades que avanzaron más rápidamente como sociedad
fundamentalmente se basaba no solamente en programas económicos, sino en la confianza que tenían los ciudadanos en el futuro que pretendían alcanzar, pero en la realidad y en la vida cotidiana, en las relaciones entre ellos mismos. Claro, es como levantas las expectativas de tu vida, ¿no? Hablamos de las esperanzas, vimos todas las encuestas que hay de juventud y la verdad es que pues hay una falta de identidad, hay desesperanza, vemos realmente todo el concepto que hoy se respira en el país de pues, falta de valores, de deshonestidad, omisiones graves, abusos, excesos. Esto es un joven que busca fincar esos sueños, esas ilusiones en algo real, pues lo ve muy lejos, ¿no? Y ve que le está pasando a sus familias que pues viven sus papás condiciones complicadas, ¿no? Y pues, ¿qué podemos esperar? A veces criminalizamos mucho a los jóvenes, ¿no? Los ponemos en el centro de las problemáticas, que son los que están, pues, que se salen de la escuela, que consumen alguna sustancia, que son los indicadores de violencia, y la realidad es que no son los culpables. El contexto ha hecho que esta realidad pues sea evidente, ¿no? Y algo tenemos que empezar a hacer, porque como ahorita lo platicábamos antes del corte, pues mira, llevo 20 años viendo estos diagnósticos, estas encuestas, yendo a foros, y la realidad es que dejé de asistir a todos esos eventos macros para dedicarnos a ver de qué manera en la fundación implementábamos soluciones reales que atendieran nuestras problemáticas, ¿no? Porque de expertos y de diagnósticos en este país estamos llenos y hemos gastado todo y hacemos muy poco. Creo que coincido contigo, muchas veces nos enfocamos más en los efectos y no en las causas. Y las causas tienen que ver con el origen de los problemas. ¿Por qué no nos platicas, tú que llevas 20 años metido en estos temas, cuál es tu visión de cómo tiene que ser el futuro de los jóvenes y cuáles son los elementos mínimos que tenemos que acercarle como sociedad para poder garantizar el desarrollo integral de un joven? Pues mira, es una respuesta muy, muy complicada. Creo que todas las políticas que se han diseñado de juventud, pues han sido muy buenas iniciativas, pero el contexto mundial y la identidad de los medios de comunicación han hecho que nuestros jóvenes vayan más adelante, que tengan necesidades diferentes a las que estamos tratando de pensar que ellos tienen, ¿no? El tema de la educación, todo el mundo habla del tema de la educación y sí, sin duda alguna es fundamental. Creo que tenemos que entender que la educación va a cambiar. La tecnología, todo el tema de la digitalización, las plataformas, toda la manera que el Internet ha llegado a impactar en la vida de nuestras nuevas generaciones, ¿no? Tiene que cambiar la manera de la educación. Creo que la educación se ha quedado atrás a las necesidades reales de expectativa de vida. Hablaban de emprendimiento, ¿no? De nuevas maneras de que el joven se integre a la sociedad, van a ser nuevos grupos, nuevos vínculos. Ya la tradición de que un joven estudie una carrera universitaria, pues sin duda alguna va a seguir siendo valiosa, porque en el mercado vamos a necesitar contadores, vamos a necesitar ingenieros, vamos a necesitar pues las carreras técnicas que también muchos sistemas educativos han tratado de tenerlos, con Aleps, los CETIS, los DGETIS, las unidades tecnológicas, ¿no? Pero nos damos cuenta que algo tiene que cambiar para que el joven vuelva a confiar en que con un plan de estudios diferente, con nuevas oportunidades, pueda realmente trabajar y desarrollarse en un entorno legal que promueva la cultura de la legalidad, porque estamos teniendo muchos problemas en esos puntos. Creo que aquí es muy importante que como en la percepción de nuestros hijos, que son hijos pequeños igual que tú, en la percepción de los jóvenes, la visión del tiempo es distinta. Si vemos los grandes cambios tecnológicos, antes pasaban décadas o siglos para que se llevaran a cabo. Y hoy los cambios tecnológicos están pasando cada 6 meses, cada año. Entonces eso lo que habla es de una visión distinta de cómo apropiarnos del tiempo y del espacio. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cómo nace Fundación EMI? ¿Qué fue lo que te motivó a ti como joven para invitar a otros jóvenes y llevar a cabo este tipo de causas sociales? Bueno, pues empezamos con grandes ilusiones ya vamos a cumplir 20 años, en enero del año siguiente. Y pues era tratar de complementar los programas de las escuelas, porque entendíamos que en las escuelas son los centros naturales donde convergen los jóvenes, donde tienes a los auditorios cautivos, y tratábamos en ese entonces de reforzar los programas académicos, ya son 20 años, con programas de desarrollo humano en valores, con programas que pudieran motivar, con programas que trataran de formar esos ciudadanos ejemplares que pues, todo país y toda comunidad necesita. Y es así como nos fuimos dando cuenta de que pues, había muchas carencias en muchas áreas. Lo más valioso del esfuerzo de estos últimos 20 años ha sido la capacidad de profesionalizarnos como organización, de generar competencias internas, de generar cuadros,
de hacer procesos pues, que han llegado hoy a nivel nacional. Casi todos nuestros programas tienen presencia a nivel nacional, metodologías de muy bajo costo, con excelentes seres humanos que quieren trabajar en actividades como estas y que pues, han podido sumar y que hoy, sin duda alguna, muchos de nuestros programas pues son referentes y deberían ser referentes para políticas públicas, ¿no? El tema es que pues es difícil para nuestra organización, y eso que hemos ganado muchísimos espacios en México, pero también para otras organizaciones que no han podido profesionalizarse, y hoy en México necesitamos iniciativas como la que tenemos en Fundación NEMI, porque pues nos damos cuenta que las competencias que tiene que tener el gobierno, pues por múltiples razones no las tiene, posiblemente en corto plazo no las tendrán, y tiene que haber quien entre a llenar esos huecos, y ahí es donde las organizaciones de la sociedad civil estamos surgiendo, no todas, sin duda. Hay algunas que tienen altísimos grados de competitividad y calidad, y es ahí donde también el gobierno debería apostar al desarrollo de este país, y especialmente en el tema de los jóvenes. Creo que es un gran reto, Félix. Yo creo que el reto de que la sociedad civil se profesionalice, que tenga metodologías sencillas, transparentes, que pueda tener la capacidad de mostrar sus resultados para que entonces la institución que está financiando el proyecto diga, oye, en un análisis costo-beneficio, pues el impacto fue altísimo versus el peso que se invirtió por cada acción que se llevó a cabo. Pero creo que también el reto es que los gobiernos puedan incorporar esas mejores prácticas que está llevando a cabo la sociedad civil. ¿Qué perspectivas hay de que realmente se puedan incorporar esas prácticas, esas metodologías dentro del diseño y la instrumentación de las políticas públicas? Mira, cada vez hay más, sin duda alguna, y cada vez la visión del gobierno es crear estos fondos en algunas secretarías. Hay muchos y están muy identificados, hay mucho dinero allá afuera, pero el tema es que pues, sigue cooptado pues, por los poderes de los municipios, por múltiples intereses en muchos programas, en educación, en salud, en seguridad, ¿no? Tenemos perfectamente ubicados todos los fondos a los que podemos acceder, pero pues el camino ha sido complicado. Sin duda, cuando encontramos del otro lado una autoridad a cualquier nivel, municipal, estatal o hasta federal, que tenga esta apertura, que entienda que ya no tenemos tiempo para estar jugando a que alguien más simula la operación de los programas, porque hoy en día sí puedo adelantarme a decir que el 50% de los programas educativos y sociales de este país que vienen de fondos extraordinarios que saca el Congreso, pues siguen siendo simulados, ¿no? A alguien le sigue metiendo la mano, ¿no? Entonces, cuando hay alternativas reales que tienen impacto, que tienen bajo costo, que tienen economías de escala, pues las tienen que voltear a ver. Entonces, así es como muchas organizaciones, además de Fundación NEMI, pues hemos sido guerrilleros tratando de convencer de que somos unos aliados. Ya dejamos atrás las críticas, ¿no? Ya entendemos que también hay muchos causales. Cuando alguien llega al poder, vamos a hablar de la base de un municipio, ¿no? Entendemos que hay tantas complicaciones ahí que no le podemos pedir al presidente municipal que tenga el mejor equipo, como bien lo dicen las encuestas, de preventólogos atendiendo las escuelas de un municipio, ¿no? Pero sí le podemos exigir que voltee a ver quién lo hace con calidad, a bajo costo, porque además las organizaciones lo hacen así, ¿no? Y puede tener ese impacto que él está buscando y qué es lo que han dejado de ver. Eso de que lo que nos habla es de una gran alianza entre la sociedad civil y el gobierno. Me parece que ese debe ser el camino que debemos seguir. Se habla en muchos países de la administración pública indirecta, que es la sociedad civil organizada, profesional, sistemática y que tiene esas grandes metodologías. Un poco también me gustaría preguntarte, ustedes sé que han participado mucho en formar el voluntariado, que es parte de ese gran ejército de agentes de cambio que pueden conllevar a fomentar y a impulsar nuevas políticas públicas. ¿Cuál es el estado de situación en México de los voluntarios? Mira, hay mucho corazón. Siempre decimos que México es un país muy solidario, que en el momento que hay algún desastre, pues todos nos unimos. Y creo que sí, en el fondo somos gente que sí podemos mirar las problemáticas de otros. Especialmente la gente en situación más vulnerable es mucho más compasiva y mucho más participativa. Mucho más solidaria. Y a veces sí, claro, que gente de mayores recursos, ¿no? Hay estructuras muy importantes, cada vez se está buscando más en las empresas, porque estamos con muchas empresas que tratan de llevar a sus empleados a hacer acciones voluntarias a favor de causas, a favor de algún tipo de situaciones de medio ambiente, ¿no? De sustentabilidad, de responsabilidad corporativa, y va creciendo. Hoy las empresas, creo que el sentir están tratando de crear sus propios programas de responsabilidad social.
para atender a las comunidades donde influyen, donde tienen sus fábricas, donde tienen sus cadenas de valor. Ahí directamente está creciendo el tema del voluntariado. A mí me encantaría poder decir que, vamos a hablar de Oaxaca, ¿no? El tema que tenemos ahí en el tema de educación. Yo estoy casi seguro, porque conozco la lógica de Oaxaca, hemos operado ahí muchos años, que si convocamos un grupo de 3,000 o 4,000, o 10,000 si quieres, jóvenes voluntarios, egresados en los últimos años de carreras o de medio superior, los capacitamos con dinámicas, con estas nuevas tendencias tecnológicas en favor de la educación, si usamos tecnología, hombre, podemos hacer una brigada que pueda apoyar a recuperar las horas de clase que no se dan en Oaxaca con altísima calidad, ¿no? Pero tú te podrás imaginar todos los intereses en los que tendríamos que transitar para poder meter a 20,000 jóvenes a Oaxaca en una gran brigada de atención a la educación. Pero se puede lograr. El tema es que, pues, hay que revisar nuestro pasado y nos va a llevar mucho tiempo romper con todas esas tendencias. Pero creo que el trabajo voluntario de miles de personas, en este país tenemos héroes por todos lados. Héroes todos los días, que hacen acciones muy pequeñas desde su casa, desde llevar a sus hijos, desde los traslados que hoy en día pesan tanto en las grandes metrópolis, ¿no? Desde, pues, sin duda alguna, asistir a otros. Siempre el que más da es el que menos ha tenido, porque entiende la carencia del otro. Entonces sí somos un país ejemplar, pero falta, como te digo, no nada más en el voluntariado, en muchas partes, recuperar esa confianza. Que como tú dices, muchas veces el voluntariado es informal, es decir, es una causa que les nace de corazón. Por ejemplo, yo he visto testimoniales en donde un taxista no le cobra a una señora que tiene algún tipo de discapacidad y que lo lleva todas las semanas a ese niño al centro de rehabilitación. Entonces, la causa social que asuma el taxista es llevarlo y no cobrar a la señora. Entonces, como él, pues hay muchos héroes anónimos que nos parece que fungen como buenos ciudadanos. Claro, y que somos, y siempre lo decimos, ¿no? Pero al parecer no vemos el potencial, porque además nadie arropa ese potencial. Que realmente somos estas organizaciones y este grupo de personas que nuestro bono social, nuestra manera de dar, la solidaridad que tenemos es amplísima, ¿no? Y que somos muchos más. ¿Cuánto hemos escuchado que somos muchos más los que hacemos las cosas de bien, que hacemos las cosas de mal? Pero lamentablemente los que hacemos las cosas de bien a veces no nos ponemos de acuerdo tampoco. Y a veces se ponen más de acuerdo los que hacen las cosas mal, ¿no? Entonces ahí es una lucha interesante. Y como dices, también es una lucha de poder, es una lucha de intereses, es una lucha de cómo saber conciliar y leer estos juegos de poder que muchas veces hay entre los actores y que dificultan la instrumentación de manera eficaz de las políticas públicas. Y de las reformas estructurales, porque hay muchísimas reformas, muchísimas leyes que además se presumen en todos los medios de comunicación y al final del camino nadie acaba implementando con calidad, porque en el momento de bajar la instrucción a donde tiene que llegar al piso, a la gente de carne y hueso, no hay nadie que tenga las competencias para tratar de generar esos procesos que generen confianza, que generen impacto, ¿no? Y ahí las tenemos, ¿no? La seguimos presumiendo, ¿no? Me llama mucho la atención preparando el programa de que gran parte de las actividades que hace la Fundación EMI es formar competencias. Lo has repetido hoy en la conversación en varias ocasiones. Platícanos cuál es este enfoque que tiene la Fundación EMI de formar competencias con diferentes grupos de la sociedad civil, con los jóvenes, con los niños, con las empresas en las alianzas que tienen y cuál es el efecto que tiene de formar esas capacidades. Sí. Bueno, tenemos varios programas, ¿no? Como te dije, empezamos con los talleres preventivos hace muchos años. Llevamos ya llegaremos este año a más de 10 millones de beneficiarios en ¿Talleres preventivos en qué materia? Adicciones, alcohol, bullying. Fundación EMI lleva casi más de 15,000 talleres de bullying. Hemos firmado más de 2 millones de pactos de no violencia en escuelas públicas del país, de los 122 municipios de mayor riesgo. Y hemos sabido cómo llegar a estos públicos objetivos, cómo tener un buen ser humano capacitado del otro lado. Entendamos que cuando, por ejemplo, el año pasado la Secretaría de Gobernación nos dio la confianza de operar 5,000 talleres del tema de bullying en todo el país y de adicciones, como el corto que vimos, un pedacito, el corto de la reflexión que tuvimos, con esos recursos, pues hay que ir a buscar expositores que nos ayuden a replicar estos contenidos y no tenemos expertos en el país en esas temáticas. Entonces, tenemos toda una metodología para reclutar muy buenos perfiles, ¿no? Jóvenes entre 20 y 30 años, mamás jóvenes también, maestros, psicólogos,
N cantidad de gentes que cumplen con perfiles humanos y que de ahí nosotros les damos las competencias y los capacitamos para que puedan ser replicadores de nuestros contenidos. Es así como tenemos en ese programa pues, casi 600, 700 expositores en todo el país de altísima calidad que además, más allá que vayan a dar, reciben, ¿no? Todo este trabajo es pagado, ¿no? Y obviamente, hay un complemento de recursos muy bien enfocado, muy bien dirigido y que además va con una transparencia absoluta. Todos los programas que tiene la Fundación están sistematizados. Hoy podríamos ver, bueno, hoy no, dentro de 15 días que empiezan clases, podremos ver las actividades que se hacen el día a día. O sea, en Tijuana o se hagan en Mérida, tenemos sistemas de control que llevan los procesos de nuestra gente y que pueden evidenciar pues, todos los entregables de todos los días con transparencia, fotografías, escuelas, georreferencias, comentarios, encuestas. Entonces, hemos ido profesionalizando esos modelos de implementación. Desde que llegamos con el público objetivo, que puede ser una primera escuela, o puede ser un kiosco, o puede ser un municipio, o puede ser un becario en un lugar remoto, o podemos ir a dar una capacitación a una escuela de acompañamiento digital. Entonces, pero toda la misma lógica la hemos ido, en base a la experiencia de nuestro trabajo en campo, haciéndolo toda una metodología que da certeza, da transparencia y puede medir el impacto de las acciones que estamos haciendo. Y cada vez también tratamos de actualizar la profundidad de la medición de los impactos, con estándares internacionales, con consultores mexicanos, ¿no? Para que nos sentemos al año siguiente con un señor gobernador o con un secretario para decirle, oiga, señor secretario, en el fondo que usted tiene de tal rama para tal programa, aquí podemos incidir, ¿no? Con precios, costo-beneficio 7, 8, 10, hasta 20 veces más barato de lo que hacen otros contratistas, ¿no? En otros lados. Y es así como tenemos que ganar espacios, ¿no? Siendo muy respetuosos, pero también siendo claros y exigiendo que estos espacios se abran para las organizaciones. Y es lo que falta en las organizaciones también. Y a veces, pues no es que no quisiéramos que las organizaciones tuvieran mayor vida y mayores recursos, pero también en este círculo vicioso de no poder contar con esos recursos, y que en México, como sabes, el tema de las fundaciones y organizaciones y sociedad civil, pues los públicos a los que se le pueden pedir dinero cada vez son más reducidos, ¿no? Pero siguen siendo muy pocos para lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues es seguir trabajando, es seguir confiando, y sin duda se van a seguir abriendo las oportunidades para crecer. Claramente hablas de una cultura orientada a resultados, que eso me parece que es fundamental para darle contundencia a las políticas públicas. Un poco también nos platicabas de esta alianza, no solamente entre la fundación y las escuelas, sino también entre la fundación y grandes instituciones, que hoy lo que buscan es formar dentro de su planta laboral, dentro de sus empleados, esta conciencia de causa social. ¿Por qué no nos platicas cuál ha sido el éxito que ha tenido la Fundación EMI en estructurar estos programas sociales para las empresas? Sí, pues mira, el interés, hay muchas empresas que se dedican a diferentes cuestiones industriales, comerciales, de servicios. Y pues su core o su actividad principal pues está en vender, ¿no? Está en capacitar, está en asesorar, está en construir. Y cada vez se van dando cuenta que tienen que generar mayores beneficios para las comunidades, especialmente las que se impactan. Entonces, hemos tenido mucho acercamiento con empresas que nos piden que les ayudemos a desarrollar sus programas en sus comunidades. Y dependiendo de la necesidad específica de las zonas donde operamos, pues podemos apoyarlos, ¿no? Tenemos el caso de Grupo México, por ejemplo, que vamos a capacitar a sus empleados y a los hijos de sus empleados y a las familias, a la comunidad, a donde están las minas, ¿no? Vamos a lugares muy recónditos donde pues, presentamos un plan de acción, donde tiene un seguimiento, donde está muy interesados del grupo en que alguien como nosotros lo haga, ¿no? Porque ellos pues, se dedican a otra cosa, ¿no? Y así tenemos iniciativas, operamos el seguimiento de los becarios de la Asociación Mexicana de Bancos, del Fideicomiso Bécalos, el seguimiento de lo que los jóvenes tienen que regresar a la sociedad por tener estos recursos, toda esa dinámica de campo presencial y de confianza con estos becarios, pues la tenemos nosotros como organización. Operamos también los programas de responsabilidad social de varios bancos, los programas de educación financiera también de otros dos instituciones financieras. También llevamos los programas de responsabilidad social de 6 o 7 compañías diferentes. Tenemos programas de salud mental y emocional que van con esa misma lógica que te describí de las competencias, ¿no? Ya todo lo encasillamos en una metodología de campo donde nos basamos en resultados, en matrices operativas, y que pues tienen la claridad que hoy en día podemos apoyar
a estas grandes iniciativas que tienen las organizaciones o las mismas empresas. Y es la labor que venimos haciendo, y yo estoy seguro que cada vez más empresas voltearán más allá de dar donativos asistenciales, que qué bueno que lo sigan dando porque hay muchísimas causas, voltearán a construir en alianza con organizaciones como la nuestra estos programas que van a tener más impacto en sus comunidades. Que eso es un ejemplo desde cómo la sociedad, las empresas y las escuelas pueden desarrollar políticas públicas, algunas veces con la supervisión del gobierno, pero otras veces desde motu propio de las propias empresas y de la propia sociedad civil. Y ese me parece que es uno de los caminos que debemos seguir explorando en nuestro país. Que las personas como tú, comprometidas, como la Fundación, como estas empresas, tengan la capacidad de formar formadores, pero también de que los propios ciudadanos asuman el rol y su responsabilidad dentro de su comunidad. Es correcto, tenemos un programa donde le estamos ayudando al comité escolar, seleccionamos perfiles desde directores, docentes, padres de familia y alumnos, donde con la metodología del marco lógico les enseñamos cómo resolver las problemáticas de su comunidad y ellos se encargan de gestionar todo este proceso de beneficios, porque si no lo haces tú y no lo operas tú, pues es muy difícil que el otro, y siempre estemos esperando a que el otro lo resuelva, ¿no? Es claro. Son cosas que no pasan. Entonces también nos hemos dado cuenta que tenemos que motivar y fomentar en la gente que la resolución de los problemas también es responsabilidad de ellos, no es responsabilidad nada más de la autoridad. Entonces, tuvimos resultados interesantísimos en 20 escuelas, ¿no? En estados complejos, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en el Estado de México, en Puebla, en zonas rurales, escuelas muy marginadas, donde gestionaron desde sus baños hasta sus aulas de cómputo. Nosotros solo los orientamos para que ellos lo lograran. Entonces, ahí te das cuenta que esas cosas sí funcionan, ¿no? Félix, nos queda un minuto. Me gustaría concluir nuestra conversación preguntándote, ¿qué le dirías tú a ciudadanos que hoy nos están viendo de cómo asumir este rol de ciudadanos y qué pueden hacer por su comunidad y por gente como tú hablabas al inicio de tu definición, por ellos mismos y por su país, por su estado, por su municipio? Sí. Mira, lo primero que no haría es pensar en grandes cosas. Sin duda habrá gente que, ahorita jóvenes, que lograrán grandes cosas. Pero la realidad hoy exige que volteemos a ver necesidades inmediatas. Y si vamos a la comunidad, vamos a poder identificar que hay muchísimas problemáticas donde con nuestros vecinos, con nuestra gente, en nuestras escuelas, con nuestros grupos de pares, podemos organizarnos de manera diferente para solucionarlas. Creo que hoy la responsabilidad depende de nosotros. Ya no podemos estar esperando a que alguien llegue a darnos las soluciones. No hay un mejoralito, no hay varitas mágicas. Tenemos nosotros que ver de qué manera nos organizamos de mejor manera, para generar confianza con los de enfrente y para al final del camino participar. Ese famoso discurso de la participación ciudadana es lo que transforma y hace que los otros se contagien. Y hoy hay mucha indiferencia. Nadie está haciendo mucho, ¿no? A ese nivel, ¿no? de conciencia, de entender que nosotros podemos cambiar las cosas. No se van a cambiar por el nuevo partido en poder. En los municipios o en la federación no van a cambiar las cosas. Tiene que salir de realmente una motivación ciudadana, organizada y que genere confianza. De acciones muy chicas se construyen acciones muy grandes. Innovación, creatividad, innovación, confianza, deben ser los valores que deben predominar en que los ciudadanos. Nos sobran. Lo que pasa es que falta esa inspiración para hacerlas, falta el sentirme empático con el otro, el de tener un grupo de identidad, el saber que se pueden hacer las cosas, ¿no? Y hoy la verdad es que el individualismo y todo lo que platicamos en la introducción, pues nos limitan la capacidad de esa creatividad tan amplia que tenemos como personas. Félix, muchas gracias por el trabajo ciudadano que hace la Fundación EMI, y ojalá podamos seguir sentirnos contagiados de esta conversación el día de hoy. Amigos, les agradecemos. Me gustaría quedarnos con la reflexión que hicieron los jóvenes en el testimonial ¿Qué hago? Y esa es la reflexión que tenemos que tener en esta semana. ¿Qué hacemos para mejorar las condiciones de vida de las personas que nos rodean? ¿Qué hacemos en nuestra escuela, en nuestro empleo, en nuestra empresa? Les agradecemos, nos vemos en la próxima emisión y recuerden, ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches y nos vemos en la próxima emisión.